Desarrollo de producto ágil para startups, para empresitas pequeñas que están empezando y que tienen pocos recursos y todo eso. Esta charla va de eso. ¿Estáis en la charla adecuada? ¿Sí? ¿No estáis equivocados? Vale. ¿Quiénes de vosotros habéis leído este libro ya? ¿Quién conoce el concepto Lean Startup? Y los demás es la primera vez que oís hablar de ello, ¿no? ¿No? ¿Ya os suena de algo? Bueno, lo voy a intentar resumir en un poco, ¿no? Hace unos meses escribimos un libro entre varios. Hubo una iniciativa de intentar poner en blanco, en negro sobre blanco, o bueno, escribimos un libro con varios artículos, cada uno explicando diferentes experiencias y diferentes técnicas que usamos y que estamos usando gente que hace o que ayuda a hacer Lean Startup en España. El libro se titula España Lean Startup, en un alarde de imaginación sin precedentes, y la intención es esa, la de tener un poco qué bien, el estado del arte del emprendimiento Lean en España. Lo podéis acceder ahí está el PDF, es de acceso gratuito. Y ¿no habéis traído portátil? Sí, pues id sacando el portátil y abrid el PDF, porque el capítulo 9, Agile Product Development, es el capítulo que yo he escrito y bueno, pues os lo voy a leer. Abrid por la página número 105. Habéis caído en alguno, ¿eh? A ver, en el fondo es un resumen, lo que voy a hacer es un resumen del capítulo del libro, ¿vale? Donde ahí pongo enlaces y tal, o sea, os recomiendo encarecidamente cuando os vayáis a vuestra casa y tengáis acceso a wifi, que lo leáis. El método Lean Startup, que se basa en varias técnicas, se basa en la mezcla de Agile, de metodologías ágiles, de Design Thinking y de otra serie de técnicas que al final todas tienen algo muy en común, que es, lo decía Mitai hace un ratico, falla pronto y falla barato. ¿Por qué? Porque lo que queremos es entrar en un ciclo de aprendizaje muy rápido. Cuanto antes fallas, antes aprendes y antes incorporas ese aprendizaje en el desarrollo de tu producto, ¿vale? Las empresas que son empresas pequeñitas tienen una necesidad muy imperiosa. Tienen muy pocos recursos y tienen que aprovecharlos al máximo. Y además tienen otra cualidad muy interesante, que es no tienen ni idea de lo que tienen que construir, porque lo están explorando. Tienen que averiguar esa idea mágica que tienen en la cabeza, cómo es aceptada por el mercado. Entonces, este ciclo es el ciclo de feedback que propone Eric Ries en su método Lean Startup. Se nos ocurre una idea, la construimos, tenemos un producto que lo ponemos en la calle, medimos. Es muy importante medir, si no hemos medido no sabremos qué ha pasado, y con esos datos lo que tenemos es un aprendizaje, y ese aprendizaje es lo que incorporamos de nuevo en el ciclo completo, y volvemos a empezar, ¿vale? El capítulo del libro se refiere, y por tanto esta charla, se refiere justo a este trocito. Es muy bien, yo tengo una idea estupenda, pero ¿cómo la construyo? ¿Vale? El manifiesto ágil dice una cosa que me parece que, además es por donde empieza,
en los principios, dice, nuestra prioridad, nuestra más alta prioridad es satisfacer al cliente a través de la entrega continua la entrega continua y temprana de valor de software que aporta valor. Y esto es lo que vamos a estar utilizando todo el rato. También dice, agradecemos, no, ¿cómo es? Welcome. Damos la bienvenida, abrazamos el cambio, básicamente, que de hecho fue el lema de una conferencia que organizamos hace un par de años en Cáceres. Abrazar el cambio es básicamente una de las cosas que tienen en común todas estas metodologías. Va a cambiar bien, porque en el caso de un desarrollo más tradicional, de un producto que tienes un cliente que te lo pide, sabes que va a cambiar, o en el caso de una startup, que es de lo que estamos hablando, va a cambiar por la propia naturaleza de lo que estamos haciendo. No tenemos ni idea de lo que estamos haciendo, por tanto, seguro que va a cambiar. No podemos establecer un plan a priori. Por eso, todos los procesos ágiles lo que están persiguiendo es poder hacer cosas muy rápido para poder empezar a que esa inversión que acabamos de hacer en construir algo podamos recuperarla pronto. Y, de nuevo, entregamos software que funciona, no unos dibujos, unos mockups y tal, no, software que funciona cuanto antes posible, ¿vale? Os quería contar ¿cuántos de vosotros habéis estado en la charla de ayer? Bueno, pues entonces voy a hacer como sois muchos, voy a hacer un resumen súper resumido de esta metáfora. Es una metáfora que habla de la diferencia entre hacer software siguiendo un plan o hacer software adaptándote al cambio. Básicamente, si tienes un proyecto que es lanzar una bala de cañón, haces tu plan, disparas y ¿qué ocurre? Pues que las cosas cambian. Si en vez de pensar en un modelo que lo que hacemos es seguir un plan, en vez de hacer eso, abrazamos el cambio y sabemos que va a cambiar, lo que hacemos es que tenemos otra estrategia, que no es seguir un plan, es tener un misil teledirigido en vez de una bala de cañón. El misil teledirigido es una metáfora para indicar que vamos a estar constantemente pendientes de qué va a ocurrir, vamos a darle poder al equipo para que pueda entender bien cuál es el objetivo que estamos persiguiendo y pueda ir hacia él corrigiendo frecuentemente. El equipo en este caso es la startup. Estamos constantemente fijándonos hacia dónde vamos. Y eso es lo que en el método de Eric Rice lo que dice es tenemos que pivotar, ¿vale? Tenemos que validar el aprendizaje. Por eso dice tenemos que medir y tal, ¿vale? Esto ocurre no solo a nivel de desarrollo de dirección de la compañía, que es el ámbito de todo el método de Lean Startup, sino también cuando hacemos la construcción. Aplicamos exactamente lo mismo. Tenemos que ir constantemente haciendo ciclos muy rápidos para poder aprender, ¿vale? Y otra cosa muy importante es la simplicidad, que es el arte de maximizar el trabajo no hecho, es esencial. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a intentar, en vez de construir todas las ideas que tenemos, vamos a centrarnos solo en aquello que es lo más sencillo que podamos hacer para validar eso que queremos, esa hipótesis que tenemos, esa idea que queremos construir, que es lo más sencillo que podemos hacer. Para esto, os voy a empezar a dar pues, una serie de técnicas que utilizamos cuando desarrollamos proyectos de manera ágil. Por ejemplo, utilizamos la Agile Inception. La Inception es una reunión donde lo que hacemos es que intentamos aplicar esto que acabo de decir de la simplicidad. ¿Qué es lo más sencillo que podemos construir? ¿Queremos construir la Gioconda, que es lo que tenemos en la cabeza? El emprendedor dice, es que yo quiero Facebook. Vale, pero tú no quieres Facebook, porque entre otras cosas no tienes pasta para pagar Facebook. ¿Por qué no empezamos por algo más sencillo? Empezamos a validar hipótesis. Entonces, cuando hacemos una Inception, lo que hacemos es que reunimos a toda la gente que tiene algo que decir y les obligamos a que discutan entre ellos, para que lleguen a consensos y empiecen a eliminar todo aquello
que realmente no toca hacerlo ahora, porque no tenemos pasta, porque no tenemos tiempo, por las razones que sean. Y sobre todo se enfoquen en construir lo correcto. Hay un par de libros que, si estáis interesados, son dos muy buenas referencias y, bueno, cuando subamos la presentación a algún sitio, pues ya lo veis. Otra técnica que a mí personalmente me gusta utilizarla también durante una inception, al final de ella, para conseguir tener un plan. Y un plan, cuando la gente se preocupa de ¿pero esto cuánto me va a costar? Y todo eso, pues básicamente lo hacemos con esta técnica. Porque nos permite, por un lado, priorizar, ahora os lo enseño, y por otro lado nos permite también estimar esto como de grande es. ¿En qué consiste un User Story Map? Muy rápidamente. Esta parte de aquí arriba representa lo que llaman el Walking Skeleton. Es la experiencia de usuario, voy a simplificarlo mucho, ¿vale? La experiencia de usuario de un escenario habitual de un usuario, cómo va a ir andando ese usuario por la aplicación, qué cosas le van a ocurrir. Cuando digo la aplicación, puede no ser la aplicación, puede ser nuestro negocio, ¿vale? El proceso de negocio que estamos implementando. Yo suelo utilizar, por ejemplo, pues la venta de empanadas online, ¿vale? Por cuestiones emocionales. Cuando un tío llega al principio de... cuando una persona, un usuario, llega y llega a esa página web de venta de empanadas online, ¿qué es lo primero que hace? Y mucha gente dice login. No, lo primero que hace no es login. Lo primero que hace es, a lo mejor, ver el catálogo de empanadas, ¿no? Entonces, nosotros y al final, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué ha comprado? No, al final lo que ocurre es que ha recibido la empanada en su casa, ¿vale? Trabajando con esta técnica, lo que conseguimos es, por un lado, ser conscientes de cuál es nuestro proceso de negocio, que normalmente no lo hacemos, ya por sí mismo ya tiene un cierto valor, pero por otro lado, lo que nos permite es priorizar. ¿Cómo vamos a priorizar? Pues vamos a decir, al principio, ¿qué hay que hacer? Login. No, lo primero que hay que hacer no es login. Lo primero que hay que hacer es validar que efectivamente somos capaces de vender empanadas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tenemos un catálogo de empanadas? No, tenemos una empanada. Y como solo tenemos una empanada, o dos, ¿vale? Pues queremos hacer un test A/B. Queremos saber si se venden empanadas dulces o empanadas saladas. A lo mejor es eso la hipótesis que queremos validar. Y por ahí empezamos. Y nuestra primera release, ¿cuál es? Esa, la más sencilla y la más barata, por cierto. Si resulta que no somos capaces de vender una empanada, ¿cómo demonios, sabes, vas a asegurarte de que vas a vender? ¿Por qué necesitas construir un catálogo de 500 empanadas? ¿Por qué te vas a meter en ese jaleo? Si a lo mejor no vas a llegar a vender ninguna. Bueno, pues de eso va el User Story Map. Esto es un ejemplo en un taller que hicimos, un ejemplo de gente construyendo un User Story Map. Es lo que os decía, este es el Walking Skeleton. No llegan a ser historias de usuario, ahora os hablaré de qué son las historias de usuario, pero sí son cosas que le ocurren al usuario cuando está utilizando nuestro sistema, cuando está interaccionando con nosotros. Y estos son, pues, los nombres que le damos a las releases. Ponerle nombre a una release es muy importante, porque empezamos a utilizar el lenguaje de negocio. Y utilizar el lenguaje de negocio, que los técnicos, la gente que programa, utilice el lenguaje de negocio, hace que lo que estamos haciendo es construir software que funciona, pero además que aporta valor, que era otra de las cosas que decíamos al principio. Otra técnica. Dime. Sí. Vale. Bien. Cuando haces una release, igual se ve más fácil aquí, en la anterior. Caramba. Jolín. Cuando tienes ya una conciencia de qué hay que hacer en una release, ya puedes decir, esta release
en base a mi experiencia, sacas el dedo, hueles y dices, esto huele a 2 meses. Pues 2 meses. Que después resulta que no son 2 meses, que son... Pero la cantidad de... Al ser muy pequeño, porque estás enfocado en hacer cosas pequeñas, la diferencia entre tu estimación y lo que termina ocurriendo es mucho menor que si intentas estimarlo todo. Es que yo lo que quiero es Facebook. ¿Cuánto tiempo tardarás? No sé, entre 10 años y 500, ¿sabes? No lo sé, no tengo ni idea. Un poco esa es la idea, ¿vale? Yo cuando he hecho esta misma al cliente, en este caso, de alguna manera le hacemos agrupar columnas, ¿no? Entonces así también, agrupar en columnas por tamaño, y la parte del working skeleton luego las dividimos, y les digo, mira, estos tamaños, las haces en... Sí, he visto alguno que hace Aujuey y honestamente entiendo que depende del proyecto, depende del cliente. En la fase en la que ya tienes historias de usuario y las metes por un proceso de al cliente, no. Tengo una duda, no sé si esperar al final. Pues como digan los señores, a mí lo mismo me da, lo único que no sé exactamente si vamos cómo manejar el tiempo, pero si te apetece ahora, ahora, y ya yo me organizo. En English, please. A ver, no. A ver, se trata, si lo he entendido bien, de hacer una release lo más sencilla posible para tener ya algo y en base a eso, pues, ir evolucionando, ¿no? Por lo que he entendido bien. Lo que ocurre es que muchas veces te puedes encontrar que tu cliente te dice, a ver, yo con esto no puedo salir. Y dices, a ver, vendamos primero un tipo de empanada. Y dirán, no, porque es que mi competencia vende 10 tipos de empanada, entonces yo no tengo... Claro, eso es una decisión de negocio. A ver, el User Story Map es algo que nos ayuda a hacer un plan, que nos permita ir construyendo a pocos. Ahora, cuando lo sacas tú a producción, dependerá, ¿vale? Pero ya esto de momento te permite ir validando hipótesis. Si tus hipótesis son técnicas, es decir, no tengo ni idea de cómo utilizar Drupal, ¿sabes? Pues igual lo primero que tienes que hacer es empezar por poner una pantalla que, si da igual si son empanadas o qué son, pero tienes que ser capaz de pintar algo que se parezca a que sabes utilizar Drupal y empezar a complicarlo, ¿vale? No sé, es una hipótesis que puedes empezar a utilizar. O este proyecto va de, no sé, de imágenes en 3 dimensiones. Pues, ¿cómo era? En 360 grados. Bueno, pues igual, está haciendo publicidad. Igual entonces tenemos que plantearnos que lo que queremos ir validando es otra cosa, ¿vale? Pero por eso en la Inception es muy importante que estén todos, ¿vale? Os voy a ir enseñando otras técnicas. La user persona, que también la solemos utilizar en la Inception. A mí me gusta, no siempre me dejan, pero a mí me gusta utilizarlo porque nos permite conocer a los personajes. Decía ayer Torres Burriel, decía Daniel, que olvidémonos de lo que se puede hacer y centrémonos en lo que las personas necesitan. Es alucinante la cantidad de veces que ponemos botones que nadie necesita. Alucinante. ¿Pero por qué lo pones? Porque se puede hacer, porque el framework me lo da. Entonces, claro, como viene de ser y no me cuesta, pues lo pongo. Ya, pero es que no lo necesito y al final tienes una experiencia de usuario confusa, llena de cosas que no necesitas. Pues las user personas es una técnica que nos ayuda justamente a eso, a entender quién va a usar nuestro sistema y entonces qué le tenemos que ofrecer. Entonces, no le ofrecemos todo lo que somos capaces de hacer, sino solo lo que él necesita o ella necesita en cada momento. Ejemplos de user persona. Andreu, esto era para justamente para una tienda de empanadas online. Es un ejemplo como otro cualquiera, ¿vale? Este personaje es un blogger que escribe sobre temas de gastronomía y nos interesaba pues, que utilizara nuestro sistema, ¿vale? Esto es un caso hipotético, esto es de un taller, ¿vale? No es un caso real. Pero las reflexiones son exactamente las mismas. ¿Qué nos interesa? Nos interesa pues, en qué rango de edad se mueve, qué características demográficas tiene, si vive en la ciudad, si vive en el campo, ¿vale? Ese tipo de cosas nos ayudan a entender el personaje. Nos ayudan sobre todo también a empezar a hablar de cuáles son sus motivaciones, qué necesita.
también, ¿vale? ¿Cuáles son sus objetivos? Bueno, esta era un poco ahí, un poco rarilla. Y a mí me gusta ponerle un lema. Jolín, esto funciona regular. El geek astronómico. Eso nos ayuda a recordarlo. Y nos ayuda también a recordarlo su foto. El idearlo, el imaginarlo, el ponernos en sus zapatos es muy, muy, muy útil. Porque nos hace que cuando escribimos una historia de usuario, ahora iremos a eso, las historias de usuarios son infinitamente más ricas. No es lo mismo hablar de los usuarios, que este tipo de usuario en particular. Este tipo de usuario en particular, esta persona tiene una serie de necesidades muy particulares. Representativas de un colectivo, sí, pero al hablar de Andreu, somos capaces de ofrecerle cosas mejores. Las conversaciones que tenemos entre nosotros son muchísimo más ricas, porque somos capaces de ponernos en su situación. Y si yo fuera Andreu, ¿qué haría en este caso? Y podemos tomar, incluso como programador, podemos tomar ese tipo de decisiones. Si yo fuera Andreu, a mí me gustaría, porque conoces a Andreu, ¿vale? Lo mismo pasa pues con la señora Rosa, que era para una aplicación de una especie de una cosa de ONGs y tal, no recuerdo exactamente, ¿vale? Pues también un poco sus datos demográficos, una señora que vive en Sevilla, jubilada, que por tanto tenemos que hacer temas de accesibilidad para ella, igual no es ella la que termina utilizando nuestra aplicación y decidimos que es un no personaje, ¿vale? Pero el tener este tipo de discusiones nos permite entender qué estamos construyendo, que es la parte que mola de esta técnica. La historia de usuario. Una historia de usuario es algo que le pasa a un usuario. Esto es un ejemplo. Fijaos que esto no es un documento de requisitos, nunca lo ha pretendido ser. Esto es un resumen de un montón de conversaciones que hemos ido teniendo. Esta es una necesidad que tiene, pues, mira, Andreu, el gastroblogger, ¿vale? Ahí podrían haber puesto como Andreu y hubiera quedado mucho mejor. Como Andreu, quiero ver el catálogo con fotos para hacer una review en mi blog. Quiero utilizar esas fotos para meterlas en mi blog. Entonces, si yo quiero hablar de la empanada que me acabo de comer, ¿sabes? Que estaba cojonuda, pues lo que quiero es que me simplifiquen la cosa. A lo mejor lo que quiero es poner unas fotos muy buenas porque así consigo más ventas. Pero ¿por qué consigues más ventas? Pues porque Andreu te hace promoción, por ejemplo, o porque resultan más apetitosas para la señora Rosa, si es que fuera una compradora de empanadas, ¿vale? Entonces, no es lo mismo, Torres Burriel lo decía ayer también, no es lo mismo las necesidades del que paga, el que paga la construcción de la tienda de empanadas, que las necesidades del que usa, que es su cliente, son diferentes y hay que distinguirlas bien. Y la técnica de la historia de usuario pues nos ayuda mucho a eso. Es muy importante esta parte de aquí. ¿Para qué lo hacemos? ¿Vale? ¿Qué beneficio va a obtener Andreu cuando vea un catálogo? No es hacer el catálogo por sí mismo lo que aporta valor. Hacer un catálogo no aporta ningún valor. Se lo aporta a Andreu cuando lo usa, ¿vale? Y otra parte de la historia de usuario es el criterio de aceptación, que normalmente va en la parte de atrás, solemos decir, metafóricamente, no siempre se escribe, no siempre se utilizan tarjetas, puedes utilizar el Jira, el Redmine o lo que te dé la gana, o un papel, o una servilleta, una conversación, ¿vale? Un post-it, da lo mismo. Lo importante es que haya la conversación. Que vendrá ahora. Os voy a hacer un poco de spam. Es que tengo un taller de historias de usuarios súper chulo que hago con Juanma Gómez y que mola un montón. Y si queréis, pues hacéis publicidad a vuestros amigos. Tenía que hacerlo. Esto es otra historia de usuario. ¿Qué me estás contando, José Manuel? Sí, aquí hay un montón de conversación. No hemos necesitado escribirlo porque ya hemos tenido la conversación, es un proyecto muy pequeñico y que lo único que necesitábamos era saber que lo único que hay que hacer es una lista con clientes, con su nombre y su CIF. Ya está, eso era. No necesito más. Está hasta el criterio de aceptación. ¿Cómo estará el criterio de aceptación? Pues si aparece esa lista. Ya está, no necesito más, ¿vale? En relación a lo que acabamos de ver, de ese dibujito,
Hay una técnica que se llama el paper prototyping. No es exactamente una técnica ágil, en realidad la user persona tampoco es una técnica ágil, lo que pasa es que vamos robando, rapiñando de donde sea cosas que molan y que las utilizamos y funcionan. El paper prototyping, esto es otro poco de spam, esto es de una charla que hicimos, un taller que hicimos Oyabun, que ese sí lo conocéis, y yo en Bilbao en la conferencia Agile Spain del año pasado, que intentábamos mezclar dos técnicas, el paper prototyping por un lado, o tres, el sketching, el paper prototyping y el user story map. Os lo voy a contar. Oyabun le llamó a esto la técnica del kakudo, que consiste en que hay con cuatro formas muy sencillas, como son el cuadrado, el triángulo, el círculo y la raya, somos capaces de hacer cualquier interfaz de usuario. Cualquier interfaz de usuario se puede dibujar así, en un papel, sin necesidad de una herramienta súper complicada. Incluso aunque podamos decir, es que yo no tengo ni idea de cómo se dibuja, ¿vale? Todo el mundo sabe dibujar un cuadrado, bueno, algunos igual no, pero todo el mundo más o menos sabe pintar un cuadrado, algo que se parece a un cuadrado, un triángulo, algo que se parece a un triángulo, un círculo, algo que se parece a un círculo y una raya. Con esto podemos construir interfaces de usuario muy guapas, ¿vale? Que nos permiten tener una conversación mucho más rica con el cliente, con nuestros compañeros, el diseñador con el programador con el diseñador, ¿vale? Es básicamente hacer que la baja fidelidad de lo que estamos haciendo acelere el proceso de discusión y eliminar todo, como siempre, eliminar todo aquello que no aporta valor. Todo aquello que no vaya a construir, por ejemplo, la aplicación. Imaginaos que la cabecera no va ahí, jolín. Imaginaos que la cabecera no va ahí. Si la cabecera no va ahí, ¿cuándo nos daremos cuenta? Cuando la hayamos construido. Igual, si hubiéramos tenido la conversación antes, ¿vale? Podríamos haber evitado el construirlo. Eso es un pequeño, y es una técnica que además utiliza ya mucha gente, probablemente la mayoría de vosotros ya lo usáis, ¿no? ¿Quién utiliza ya esto? Muchos, ¿no? Claro. Lo que nosotros estábamos aportando en esta conferencia era, vamos a utilizar esto y vamos a utilizar el paper prototyping, que es, con estos dibujitos que son muy sencillicos, vamos a enseñarle al usuario, vamos a hacer un test de usuario. Usa esto, o incluso nosotros mismos, entre nosotros. ¿Cómo funcionaría esto? Cuando yo le dé al botón, ¿qué pasará? Pues saldrá un pop-up, pues sacamos un post-it con un pop-up, ¿vale? Lo que estamos probando ya no es solo cómo queda el layout, sino cuál es la experiencia del usuario. Y la experiencia del usuario y la historia del usuario están íntimamente relacionadas. Lo que estamos haciendo es poner a prueba si hemos entendido bien la historia del usuario, ¿vale? Si la vamos a construir y cuando la construyamos si tiene sentido eso que estamos diciendo, ¿vale? Para poder construir todo eso, lo que hacíamos era introducir también la técnica del User Story Map, que os he explicado hace un momento. Entonces, lo que decíamos era, nuestra hipótesis es, seremos mucho más eficaces desarrollando si cogemos una release, una loncha de ese proyecto y hacemos el paper prototyping de eso. Entonces, antes de empezar una release, un mini proyecto, si hacemos toda esta técnica y utilizamos el paper prototyping y probamos y ejecutamos el proyecto antes de construirlo, habremos eliminado un montón de cosas que no van a funcionar luego, que nos vamos a dar cuenta muy tarde, ¿vale? Bueno, esto era el User Story Map. Tableros. Una técnica que utilizamos muchísimo es utilizar tableros. En papel, en cartón, en paredes, en lo que sea. ¿Por qué? Porque utilizar un tablero lo que nos ayuda es a explicarle a todo el mundo en qué estamos. Hablaba Amitai hace un rato de transparencia. Está basado exactamente en el mismo principio. Si yo le enseño a mis compañeros qué estoy haciendo, evitaremos que otro se ponga a hacer lo mismo que yo, ¿vale? Eso en equipos que están distribuidos, que algunos estáis aquí que trabajáis en equipos que no están situados en el mismo sitio, bueno, puede ser un poco complicado. Pero hay herramientas también para poder hacer exactamente esto, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es que, por ejemplo, esto es un tablero de Scrum. Este es el trabajo que tenemos previsto para esta semana. Este es el trabajo que tenemos en curso.
este es el trabajo que está acabado. Si al final de la semana, al final de la iteración, todo esto no está aquí, es que algo está pasando. Si a mitad de semana hay cosas de aquí que están empezadas y hay cosas de ahí que no están empezadas, mal rollo, alguien se está saltando la prioridad, ¿vale? Entonces, bueno, pues nos ayuda a entender qué está pasando y si tenemos algún problema. ¡Guau! Otro ejemplo de tablero, esta es en una startup con la que estamos trabajando ahora, muy majetes, Mi Nube, y que lo han vuelto a cambiar. Los tableros también hay que cambiarlos, igual que todo lo que hacemos, intentamos estar en un proceso de mejora continua. Si el tablero no representa tu proceso de trabajo, cámbialo, ¿vale? Otro. Y esta es la técnica más importante y de mayor valor que os puedo regalar. Preguntar los tableros cuando trabajáis en remoto, ¿cómo hacéis? Depende. Si lo que estamos utilizando, yo por ejemplo utilizo Trello, pero porque a mí lo único que me interesa es tener la información. No necesito métricas ni hostias. Pero cuando necesitamos métricas, por ejemplo, bueno, Kanban Flow, tienes con Jira, si utilizas Jira, por ejemplo, pues tienes el Greenhopper, bueno, ahora se llama Jira Agile, o sea, depende un poco depende de tu ecosistema, utiliza una cosa u otra, pero... Pero yo insisto en el poder del... Jolín. El poder de cuando este chaval coge el post-it y lo pone ahí es brutal. El compromiso que tiene, porque ha planificado, él ha sido el que ha dicho, esta tarea la voy a hacer yo, o esta tarea la estoy haciendo, o cuando se va a su casa y dice, la acabo de terminar. Es brutal el efecto que tiene sobre las personas. No es lo mismo que cuando haces así. ¿Eso quiere decir entonces que los equipos para ser más productivos tienen que ser presenciales? Sí. Dices, es que yo tengo una restricción, es que no pueden estar presenciales. Bueno, pues maneja la restricción, ya está, no pasa nada. Retrospectiva. La retrospectiva es una técnica que se utiliza desde hace mucho tiempo, que es ¿cómo vamos? ¿Podemos mejorar de alguna manera? Entonces, el Scrum, que este es el ciclo de Scrum, cada iteración lo que hace es que al final se paran todo el equipo y se centra en cómo podemos mejorar, ¿vale? No me daba tiempo, entonces no lo explico, pero básicamente es una reunión donde todo el equipo se reúne y, por ejemplo, esto es una de las técnicas que utilizo, que es qué cosas están funcionando y queremos que sigan ocurriendo, qué cosas no están funcionando y queremos que dejen de ocurrir, qué cosas se nos ocurren que si las probamos molaría, ¿vale? A ver, ¿podemos explorar esto? A mí esta es la que me parece que si, por ejemplo, este equipo era un poco chungo. Si no pone nada aquí es porque algo está fallando. De vez en cuando hay que poner cosas ahí, o siempre hay que poner cosas ahí, aunque luego veamos que por algunas circunstancias no lo podemos probar, ¿vale? Y esto es un poco para hacer seguimiento de las acciones que hemos tomado, de todo esto. Estos son ideas y tal que utilizamos para reflexionar juntos y al final lo que hacemos es que decidimos qué vamos a hacer y en particular qué vamos a hacer y quién lo va a hacer, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer en concreto? ¿Qué iniciativa de mejora vamos a poner en práctica como equipo, ¿vale? Como equipo, pero siempre buscando a alguien que se va a encargar de que eso ocurra, ¿vale? Y le hacemos seguimiento y ya está. La siguiente retrospectiva, igual. Otra cosita, ¿qué podemos mejorar? Pues podemos mejorar venir en bañador, porque hace mucho calor. Bueno, es una mejora. ¿Podemos poner aire acondicionado? Bueno, es una mejora, pero igual es más difícil de implementar. ¿Por qué no venimos en bañador? Venga, vamos a probar a ver si viniendo en bañador, ¿vale? Esta es otra técnica de retrospectiva. Bueno, es un poco de dónde venimos, a dónde queremos ir y qué cosas nos ayudan y dan aire a ese barquito y qué cosas retrasan y hacen que vaya difícil. Como veis, son técnicas para que todos juntos empecemos a pensar de una manera un poco estructurada y podamos llegar de alguna manera, facilitando adecuadamente, a qué cosas podemos mejorar, ¿vale? Y ya está, esto es todo, amigos.
os recuerdo la web del libro, insisto, es gratis. Y esta es mi web, por si queréis también contratarme, que la cosa está muy mala. Eso no es gratis. ¿Tenéis preguntas y tal? ¿Tenemos tiempo para preguntas? Sí. Hola, ¿qué tal? Mira, yo quisiera preguntarte sobre cómo organizar un equipo de trabajo, el cual digamos, no tiene un gran proyecto con 3 o 4 personas trabajando sobre él, sino que tiene a lo mejor 3, 4 o 5 proyectos con 3 personas, que es algo que yo creo que es bastante común. Menos a nosotros nos pasa mucho. Yo sabía que me venía bien. Gracias. A ti. Sabía que me venía bien esta diapositiva. Cuando organizamos el trabajo, ya hemos hecho el User Story Map y todo eso, ya tenemos nuestra release. Ya sabemos, cuando yo digo release, es una versión, es una loncha del proyecto, ¿vale? Dependiendo de cómo nos organicemos, podemos hacer releases muy rápidas, ¿vale? Y a lo mejor en un sprint, en lo que llamamos una iteración, somos capaces de hacer varias releases. No tiene una cosa que ver con otra, una tiene que ver con nuestro ritmo de trabajo, los sprints, las iteraciones tienen que ver con nuestro ritmo de trabajo, porque buscamos el ritmo sostenible, y lo otro tiene que ver con nuestra estrategia de construcción y despliegue de la aplicación, ¿vale? Son dos cosas diferentes, ¿vale? Si pensamos en ese plan de releases, en ese User Story Map, tenemos unas releases. Todo eso es nuestro plan de releases, ¿vale? Nuestro plan de construcción, nuestro plan del proyecto. Por donde vamos a empezar es por la parte de arriba, ¿no? Por la primera release. Preocuparnos de lo siguiente, a lo mejor ni llegamos. Entonces, de ahí lo que empezamos es a trabajar empezamos a refinar eso. Empezamos a tener otro tipo de conversaciones, mucho más de, bueno, y esto en particular, ¿qué hay que hacer? Exactamente qué consiste? Porque normalmente estamos a un nivel muy épico, ¿no? No son historias, son épicas, son historias muy largas, ¿no? Muy grandes. Entonces intentamos refinarlas. Y para refinarlas, pues llegamos a historias de usuario. Cuando tenemos un montón de historias de usuario, todas amontonadas, las tenemos que priorizar. ¿Por cuáles vamos a empezar? Porque no podemos empezar con 5 a la vez. Tenemos que empezar primero con una, luego con otra, luego con otra, luego con otra. Bien, cuando las ponemos todas en fila, eso le llamamos, esto de aquí arriba, que es la pila del producto o el Product Backlog, del cual vamos extrayendo, iteración a iteración, vamos extrayendo. Lo que ya está hecho, está acabado, lo tiramos a la basura. Bueno, quiero decir, cogemos las historias, las rompemos y ya está, las hemos quemado. De hecho, hay un gráfico que le llamamos el gráfico de quemado, que es, vamos quemando historias de usuario que van teniendo una estimación, los que hacen estimaciones pues pueden estimar y tal, ¿no? Bueno, eso es otra historia. Cuando tenemos esto construido, nuestra pila, ahí dices, eso solo hay un proyecto. Bien, tu problema es que tienes varios proyectos a la vez. Bien, lo que podemos tener es efectivamente varios backlogs, varias pilas, que van alimentando iteración tras iteración a un equipo. Ese equipo lo que hace es en su reunión de preparación del sprint, en su reunión de planificación, dice, pues esto es lo que va a entrar. Cada pila tiene lo que se llama un dueño de producto. Esos dueños de producto se tendrán que poner de acuerdo en cuál es la prioridad que van a entregar, qué petición van a hacer al equipo de desarrollo. Y el equipo de desarrollo construye eso. Y al final de la iteración, con unas prioridades. A lo mejor el del producto azul es más prioritario que el del proyecto verde. Por tanto, tiene muchas más probabilidades de que se quede fuera y que no les dé tiempo a entregar lo que se ha planificado del equipo verde, porque está abajo del todo en el sprint, que las del equipo azul. Pero normalmente, como buscamos el ritmo sostenible, el equipo siempre va estimando más o menos que parece que eso entra y entonces lo hará, ¿vale? Entonces vas avanzando en todos los proyectos a la vez.
sí te encaja. Eso después hay que verlo, ¿vale? Eso después te doy mi tarjeta y... pero es que cada situación es diferente, ¿vale? Pero en líneas generales esa es la idea. Yo tengo una duda, porque aquí estás plantando varios proyectos que comparten un sprint. Sí, es lo que había entendido. Es que a lo mejor un proyecto empieza un día y el otro empieza la semana siguiente, entonces no es el mismo sprint. No, claro. A ver, otra cosa que no he explicado. Cuando empieza el sprint, es decir, cuando el equipo se reúne, cuando el equipo se reúne en este momento, ¿vale? Pasa de aquí a aquí, extrae un trozo del trabajo que hay en pendiente que podríamos empezar a hacer. Lo han planificado para esa semana, ¿vale? Imagínate que trabajáis por semanas. Si entra algo nuevo, tendrá que esperar, porque ellos ya han empezado con su trabajo planificado. Es muy ineficiente interrumpirles y entrucharles cosas. Después existe, pues, vale, el mundo real y tal, y pues, los marrones, los fuegos, no sé qué, vale, pero distingue entre lo importante y lo urgente. ¿Es importante que esto entre esta semana? Porque no lo habíamos previsto, pero no nos queda más remedio que hacerlo. Bien, mételo. Pero sabes que algo se caerá, porque el equipo tiene que buscar el ritmo sostenible. Entonces, ¿qué se caerá? Pues lo del equipo verde. Bien, pues se cayó lo del equipo verde. Sabíamos que podía ocurrir. Que si entraba algo no previsto, se caería. Bien, entró, se cayó. Yo es que, disculpo por la pregunta y la complicación del tema, pero siempre cuando veo ejemplos de Agile y demás, es como siempre son ejemplos muy parecidos, muy ideales. Y nosotros lo hacemos de nuestra manera muy peculiar y yo creo que funciona, ¿no? Pero es difícil de explicar porque es eso, mucha gente, diferentes proyectos y, bueno, creo que somos ágiles, pero no utilizamos un sistema teórico, pero bueno. Vale, esto es una metodología que se basa en trocear el tiempo, ¿vale? Después puedes hacer Kanban. Es que no tengo ningún ejemplo, quizás este. Imagínate que todo lo que va entrando tiene urgencia. No es exactamente este caso, pero o sea, puede ser mucho más sencillo. Pero imagínate que tu equipo, lo que le ocurre es que hay cosas que son urgentes y que entran por allá arriba y que corren mucho más rápido y hacen que todo lo que está por aquí abajo no corra tan rápido y se quede parado, ¿vale? Tienes que establecer políticas concretas y tienes que ayudar al equipo a que tenga un flujo de trabajo constante. Utilizando Kanban, es que es un poco largo de explicar y te tendría que cobrar por ello. Pero básicamente lo que hacemos es que intentamos perseguir con una serie de disciplinas, intentamos conseguir que el equipo vaya y con una serie de políticas que establecemos y que todos acordamos que son buenas, intentamos conseguir un ritmo constante. Pero eso significa que algunas veces tienes que decir, lo siento, pero esto no se puede hacer, ¿vale? O se va a quedar y ya se hará, ¿vale? Pero lo haces de manera explícita y sobre todo utilizando un tablero donde puedes explicarlo, ¿vale? Y las decisiones entonces ya no son arbitrarias, sino, bueno, hemos tomado una decisión consciente que hace que esto entra por aquí, por tanto hay cosas que pierden su prioridad, ¿sabes? Y se caen. La pregunta al millón, ¿y cómo se planifica todo esto? Quiero decir, esta técnica consiste, es más o menos la que utilizamos nosotros, en ir, pues nosotros lo hacemos por semana, en ir troceando, pues bueno, de toda la pila que tenemos de tareas que hay, que ahora mismo es enorme, de hecho estamos saturados, pero bueno, extraemos una release y vamos a por ello. Pero claro, de cara afuera, al resto de la empresa, tenemos que decir, bueno, ¿cuál es la planificación? ¿Cuándo tenemos previsto tener esto o lo otro? Cuando continuamente están entrando mejoras, funcionalidades, incidencias. Somos una empresa joven, llevamos 2 con un solo proyecto, ¿vale? Y estamos desarrollándolo nosotros, somos 5 personas desarrollando, estamos llenos de incidencias por todos lados. Entonces, ahora mismo la dificultad que tenemos nosotros, por ejemplo, es dar una visibilidad al resto de áreas de la empresa y decir, para este día tendremos esto, para este día esto otro, porque no se puede cumplir. Pues hay 3 cosas. Una, visualizar.
tableros. 2, medir. Y 3, que es la más importante, retrospectiva. Empieza a buscar dónde puedes empezar a resolver esos problemas. ¿Por qué te llegan tantas incidencias? Si empiezas a eliminar causas que te están provocando, ¿sabes? Que te están provocando ruido, interrupciones, errores. Si vas demasiado deprisa, probablemente lo que estás haciendo es soltando cosas que no están bien acabadas, con lo cual al final te terminan entrando como una incidencia de manera no planificable. Entonces, la retrospectiva es una herramienta brutal, brutal. Sí, por eso decía, o sea, pero la causa raíz de, ¿sabes? Lo que le está provocando la ansiedad es básicamente que tiene mucho ruido, que tiene cosas que le están metiendo. Claro, pero... Una última pregunta rápida, ¿vale? No hay más tiempo para más. Dos cosas. Yo que me identifico con lo de somos ágiles pero no hacemos agile, ¿no? Yo he escuchado a Mitai hace un rato y me ha parecido cojonudo. O sea, dice, yo me la pela bastante. Pues bien. Y es una pregunta facilita. Es, de los que no hacemos agile by the book, ¿cuál es el error más frecuente que crees, que encuentras? Y la otra es, ¿qué es mejor, tener los errores de no hacer agile by the book o estos obsesionados por tener el Kanban súper bien hecho y que acaban dedicando más tiempo a la metodología, a las normas y luego al final acaban entregando poco? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cuál es el error más frecuente? Vale. Y la otra pregunta es, ¿cuál de las dos cagadas, no? La otra está que es más gorda. La otra está respondida. O sea, es evidente que intentar ser un talibán, ¿sabes? De lo que sea, da igual, no es útil. ¿Cuál es el error más frecuente? Pues probablemente pensar que estás haciendo agile sin seguir los principios. O sea, la gente, honestamente, o sea, parece una idiotez, pero no se ha leído los principios. No digo los valores, que tampoco, pero o sea, cuando hablo del manifiesto ágil, ¿habéis leído todos el manifiesto ágil? ¿Sabéis dónde encontrarlo? Bueno, yo lo pondré en una nota en algún sitio para que sepáis dónde encontrarlo. El manifiesto ágil tiene... Claro, es que es muy poquito que leer, pero es muy esencial. O sea, si entiendes bien lo que significa que la simplicidad es lo más importante, es una de las cosas importantes, empezarás a decir, joder, ¿por qué quieren decir esta gente esto? ¿O por qué poner al cliente al principio? ¿Por qué aportar valor frecuentemente y de manera frecuente? ¿Sabes? De manera iterativa. Dices, hostia, ¿por qué dicen esta gente esto? Pues lo dicen en base a que en sus proyectos funcionaba. Perdón. Ha sido el fin de iteración sin producto entregable. Es decir, tú dices, yo hago agile, y esta es mi pila, esta es mi iteración. ¿Y qué has entregado esta semana? Dices, esta, están casi. Sí, si queréis que sea muy concreto, la mayor cagada es no hacer retrospectivas de manera regular. Son síntomas también eso, ¿no? Es decir, tú ¿cuándo las haces? Sí. A ver, tampoco... Vale, quítalo de regular, pero sí, casi nunca. Si no haces casi nunca retrospectiva, ¿qué mejora continua estás haciendo? Ninguna. Entonces, hay gente que dice, sí, es que hace 2 años que hicimos la última retrospectiva. Pues muy bien, ¿sabes? Y sois ágiles, sí, de puta madre. O sea, no me importa que la hagáis todos los meses, o todas las semanas, o cada 15 días, me da un poco lo mismo, si sois regulares, pero sí hacedla de vez en cuando, ¿sabes? Que si no, ¿qué agilismo? Ni que... Sí, quería terminar un poco más positivo, pero... ¿Ya está? Pues gracias.